Mi cuñada quiso quedarse con mi casa tras la muerte de mi esposo. Tengo 34 años, y hace poco perdí a mi esposo, de 36, por un paro cardíaco repentino. Ha sido una época realmente difícil para mí. Estuvimos casados por 12 años, y aunque ya han pasado 3 meses desde que falleció, el dolor sigue sintiéndose tan fresco como el primer día. Teníamos un hogar juntos, una hermosa casa de 4 habitaciones en un vecindario encantador, que nos costó muchísimo esfuerzo comprar hace unos 6 años. Mi esposo siempre fue súper organizado, especialmente con el tema de las finanzas. Se aseguraba de que todo estuviera en orden legalmente y bien documentado, y en ese entonces no le daba mucha importancia. Pero ahora, mirando hacia atrás, estoy increíblemente agradecida de que se haya ocupado de todo eso. Sé que esto puede parecer fuera de contexto, pero créanme, tiene relevancia. Mis suegros y yo nunca fuimos cercanos. Siempre fueron muy tradicionales y, para ser sincera, nunca me aceptaron del todo. Yo decidí enfocarme en mi carrera. Soy ingeniera de software, algo que ellos nunca entendieron porque esperaban que me quedara en casa y tuviera hijos. Siempre fueron lo suficientemente educados, pero había esa tensión sutil entre nosotros. Mi cuñada, de 38 años, era su favorita. Está casada, tiene 3 hijos, se queda en casa y encaja perfectamente en el molde de lo que ellos consideran la hija ideal. Las cosas empezaron a tomar un giro extraño e inquietante no mucho después del funeral de mi esposo. Al principio, mis suegros parecían genuinamente solidarios. Llevaron comida, ayudaron con los arreglos y hasta me ofrecieron palabras amables. Por un breve momento, pensé que quizá era el inicio de una mejor relación entre nosotros, que tal vez, ante una pérdida tan grande, podríamos encontrar algo de unión. Pero esa esperanza no duró mucho. Solo una semana después de que sepultamos a mi esposo, aparecieron en mi puerta sin avisar. Y el tono de su visita no fue nada de lo que esperaba. Mi suegro, de 65 años, comenzó con un discurso sobre cómo la familia debía mantenerse unida en momentos como este, y cómo habían estado pensando en lo que sería mejor para todos. Al principio, pensé que tal vez estaban ofreciendo una especie de rama de olivo o que querían consolarme de una manera genuina. Por un momento me permití creer que finalmente estaban mostrando algo de comprensión y compasión después de tantos años de tensión. Pero entonces la conversación tomó un giro que jamás habría anticipado. De la nada, soltaron una bomba. Mis suegros me dijeron que debía hacer lo correcto y entregarles la casa a mi cuñada y a su familia. Su razonamiento era que, como ella tenía 3 hijos pequeños, de 8, 6 y 4 años, ellos necesitaban el espacio mucho más que yo. Me señalaron que yo era solo una persona viviendo en una casa grande, y sugirieron que me mudara al departamento de 2 habitaciones de mi cuñada. Y para rematar, tuvieron el descaro de sugerir que yo pagara su renta como parte del acuerdo. Según ellos, eso era lo que mi esposo hubiera querido. Me quedé en shock. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Cómo podían ser tan fríos e insensibles? No podía creer lo que estaba escuchando. Me sentí completamente tomada por sorpresa y profundamente herida. Apenas habían pasado unos días desde que perdí a mi esposo, la persona con la que construí mi vida durante 12 años. Y ya su familia estaba tratando de quitarme el hogar que habíamos creado juntos. Era como si mi dolor no significara nada para ellos. Cuando me negué siquiera a considerar la idea, las cosas escalaron rápidamente. Empezaron a hacer afirmaciones absurdas, diciendo que como mi esposo era su hijo, ellos tenían derecho a decidir qué pasaba con su propiedad. Me acusaron de ser egoísta y de faltar el respeto a su memoria por no ayudar a mi cuñada. Mi suegra incluso empezó a llorar, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia y deshonrando los deseos de mi esposo. No podía entender cómo podían comportarse así. Parecía que no les importaba ni mi duelo ni el dolor que estaba atravesando. Todo lo que les importaba era lo que podían quitarme, como si mis sentimientos no contaran. Perder a mi esposo ya era lo más duro que había vivido. Y ahora su familia estaba empeorando todo, tratándome como si fuera un obstáculo en sus planes. Estaba devastada, furiosa y completamente abrumada. La manera en que actuaban dejaba claro que la justicia o la decencia no les importaban. Estaban decididos a conseguir lo que querían, sin importar cuánto daño me causaran. Pero no terminó ahí. El acoso solo empeoró. Durante varios días siguieron apareciendo en mi casa sin avisar, tocando el timbre y golpeando la puerta. Como si tuvieran todo el derecho de estar ahí. Si no contestaba, me llamaban una y otra vez, a veces sin pausa, hasta que sentía que no podía escapar de ellos. Encima de eso, empezaron a involucrar a otros miembros de la familia.
Personas con las que no hablaba desde hacía años comenzaron a contactarme, diciéndome que debía pensar en los niños y hacer lo correcto entregando la casa. Sentía que intentaban desgastarme desde todos los ángulos, usando la culpa y la presión para salirse con la suya. Lo peor fue el comportamiento de mi cuñada. Comenzó a publicar mensajes pasivo-agresivos en redes sociales claramente dirigidos a mí. Cosas como, algunas personas no tienen corazón, o, la familia debe cuidar de la familia. Era un intento descarado de pintarme como la villana. Y me dolía profundamente, no solo porque era injusto, sino porque yo ya estaba luchando por mantenerme en pie. Después de perder a mi esposo, en lugar de apoyarme, estaban tratando de destruirme. Cada golpe en la puerta, cada llamada, cada mensaje me robaban la poca paz que me quedaba. Vivía en constante tensión, esperando el siguiente ataque. Era agotador y emocionalmente devastador. Eventualmente me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Ya estaba lidiando con un dolor inimaginable, y su comportamiento me estaba llevando al límite. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar. Necesitaba protegerme, no solo de sus reclamos sobre la casa, sino también del estrés constante y la manipulación a la que me estaban sometiendo. Decidí que era momento de buscar asesoría profesional, así que me comuniqué con el abogado de mi esposo. Apenas le expliqué la situación, no perdió tiempo y organizó una reunión con mis suegros. No sabía qué esperar, pero tenía la esperanza de que eso finalmente pusiera fin a su comportamiento. Lo que no sabía era lo preparada que mi esposo había estado para algo así. Cuando mis suegros llegaron a la reunión, el abogado no se anduvo con rodeos. Comenzó explicando los hechos legales sobre la casa. Les dijo que la propiedad estaba completamente pagada y que pertenecía a mi esposo y a mí en copropiedad con algo llamado derecho de supervivencia. Eso significaba que, cuando mi esposo falleció, la propiedad pasaba automáticamente a mí. No había ningún vacío legal, ninguna zona gris. Era mía, justa y legalmente. Luego fue un paso más allá y sacó el testamento de mi esposo. Aparentemente, mi esposo lo había actualizado apenas un año antes, dejando absolutamente claro que todo me pertenecía a mí y que su familia no debía impugnarlo bajo ninguna circunstancia. Escuchar eso dejó a mis suegros visiblemente impactados. Pero eso ni siquiera fue lo más sorprendente. El abogado entonces sacó registros detallados que mi esposo había guardado durante años. Había documentado cada vez que sus padres intentaron entrometerse en nuestras decisiones financieras. Había notas sobre las veces que lo presionaron para hacer compras grandes, como comprarles una casa de vacaciones. E incluso sobre ocasiones en que intentaron interferir con nuestros planes a futuro. Mi esposo había sido mucho más consciente de su comportamiento de lo que yo imaginaba. Y había tomado medidas discretas para protegerme de ellos. El mayor impacto vino cuando el abogado les entregó una carta. Una que mi esposo había escrito y que específicamente pidió que se compartiera solo si su familia intentaba impugnar el testamento o acosarme después de su muerte. En la carta, mi esposo abría su corazón. Escribió sobre lo profundamente decepcionado que estaría si sus padres alguna vez se comportaban así conmigo. Les recordó cuánto me amaba y lo importante que era para él que me trataran con respeto y amabilidad. Especialmente en su ausencia. Era como si hubiera anticipado exactamente lo que podrían intentar hacer. Y se aseguró de que no pudieran torcer la situación a su favor. La sala quedó en completo silencio cuando el abogado terminó de leer. Mis suegros estaban totalmente desconcertados. Y por primera vez no parecían tener nada que decir. Era evidente que las palabras de mi esposo habían tocado una fibra sensible. Y solo esperaba que finalmente entendieran lo equivocada que había sido su conducta. Para mí, escuchar todo lo que mi esposo había hecho para protegerme me provocó una mezcla de emociones. Tristeza, amor y una enorme gratitud. Incluso en su ausencia, estaba defendiéndome. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Lo que más los impactó fue cuando el abogado reveló que mi esposo había creado un fideicomiso para la educación de los hijos de mi cuñada. Pero había una condición. Ese fideicomiso sería anulado si su familia intentaba presionarme con respecto a cualquiera de sus bienes después de su muerte. El abogado les dejó claro que su comportamiento se consideraba acoso. Y que si no se detenían, corrían el riesgo de perder el fideicomiso de los nietos. E incluso podrían enfrentar consecuencias legales. Eso pareció callarlos por un tiempo. Pero también fue un recordatorio doloroso de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para intentar controlar todo. Incluso después de que mi esposo ya no estaba. Desde la reunión con el abogado, no he vuelto a saber nada de mis suegros. Mi cuñada eliminó sus publicaciones de redes sociales. Y ahora todos me han bloqueado en todas las plataformas.
Algunos familiares lejanos se han comunicado para disculparse, diciendo que no sabían toda la situación ni se daban cuenta de hasta dónde había llegado su comportamiento. Es extraño escuchar eso de ellos. Pero al menos algunos parecen reconocer lo que realmente ha estado ocurriendo. En este momento me siento muy confundida. Por un lado, me alivia saber que mi esposo tomó medidas para protegerme incluso después de su muerte. Estoy agradecida de que se asegurara de que su familia no pudiera manipularme ni aprovecharse de mí. Pero al mismo tiempo, me rompe el corazón que su familia se haya vuelto contra mí tan rápido. Siento que nunca les importé. Que solo me veían como alguien a quien podían manipular para su propio beneficio. Pensé que serían más solidarios. Especialmente después de todo lo que he pasado. Pero en lugar de eso, hicieron que este momento tan doloroso fuera aún más difícil. No puedo evitar preguntarme si podría haber manejado las cosas de otra forma. Tal vez pude haber intentado hablar con ellos antes de acudir al abogado. Pero, sinceramente, la presión y el chantaje emocional eran tan abrumadores que no sé si hubiera podido soportarlo sin derrumbarme. ¿Fue demasiado duro involucrar al abogado? Ahora siento que fue la decisión correcta. Pero también tengo la sensación de que perdí más que solo a mi esposo. Toda esta situación ha hecho que el duelo sea todavía más difícil de sobrellevar. Lo extraño tanto. Y tener que lidiar con el comportamiento de su familia solo añade otra capa de dolor para la que no estaba preparada. Actualización 1. Han pasado unos días desde que compartí lo que ocurrió. Y honestamente me he sentido abrumada por todo el apoyo y la amabilidad que tantas personas me han mostrado. Primero que nada, quiero darles las gracias a todos los que se tomaron el tiempo de comentar y contactarme. Sus palabras y consejos realmente me han ayudado a sentirme menos sola durante este momento tan difícil. Me alegra muchísimo haber escuchado a algunos de ustedes que me sugirieron tomar precauciones adicionales para mi seguridad. Al principio no era algo en lo que pensara demasiado. Pero ahora que lo hice, me siento mucho mejor. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Puede parecer algo pequeño, pero me dio una sensación de control y seguridad que realmente necesitaba. También instalé una cámara con timbre. Y honestamente, ojalá lo hubiera hecho antes. Es un alivio poder ver quién está en la puerta sin tener que abrir. Y ha sido especialmente útil ahora que sigo un poco nerviosa. Por suerte, mis suegros no han vuelto a aparecer. Pero el simple hecho de saber que tengo estas medidas en su lugar me da algo de tranquilidad. Es una cosa menos por la cual preocuparme en medio de todo este caos. Claro que, justo cuando empezaba a sentirme un poco más tranquila, recibí una carta del abogado de mis suegros. Sabía que eventualmente iba a pasar, ellos son persistentes y algo. Pero aún así me tomó por sorpresa. En la carta decían que tenían derecho a la casa. Porque según ellos, había sido una compra familiar. Leer eso me hizo hervir la sangre. Es una mentira descarada. Mi esposo y yo trabajamos muy duro para comprar esa casa juntos. Ahorramos durante años y lo hicimos con nuestro propio dinero. No hubo ninguna ayuda de la familia, ni económica ni de ningún otro tipo. Esa casa fue nuestro sueño. Algo que construimos con esfuerzo y amor. Y que ahora intenten reescribir la historia de esa manera es simplemente indignante. Inmediatamente le reenvié la carta a mi abogado. Y, por suerte, él me tranquilizó de inmediato. Me dijo que sus reclamos no tenían ningún fundamento. Ni base legal en absoluto. Que no me preocupara y que lo dejara todo en sus manos. Fue un gran alivio escucharlo. Aún así, es difícil no enojarse cuando siguen atacándome de esta forma. Se siente como si intentaran desgastarme. Esperando que eventualmente me rinda y ceda a sus demandas. Pero ya tomé una decisión. No voy a dejar que ganen. Esta es mi casa. Y no voy a permitir que me intimiden para que la entregue. Por otro lado, algunos de ustedes me preguntaron sobre el fideicomiso que mi esposo creó para sus sobrinos. Después de leer sus comentarios, decidí hablar un poco más con mi abogado sobre eso. Y lo que descubrí me conmovió hasta las lágrimas. Mi esposo había reservado $100,000 para cada uno de los niños. Para que pudieran usarlo en su educación. Fue un gesto tan grande y generoso. Que demuestra cuánto se preocupaba por su familia. A pesar de toda la tensión con sus padres. Quería asegurarse de que sus sobrinos tuvieran la oportunidad de construir un mejor futuro. Es solo otro recordatorio del tipo de persona que era. Generoso, previsor y profundamente amoroso. Lo difícil de aceptar es cómo sus padres pudieron estar dispuestos a poner todo eso en riesgo. Solo por tratar de quitarme la casa.
podrían haber arruinado el fideicomiso completo. Es más que egoísmo. Es una irresponsabilidad total. Me cuesta creer que antepusieran su codicia a algo tan importante como la educación de sus nietos. Es desgarrador e indignante al mismo tiempo. Mi esposo quería tanto para su familia. Y duele ver lo poco que ellos valoran sus deseos. Pero sin importar lo que hagan, yo estoy decidida a honrarlo. Y proteger todo por lo que él trabajó tan duro. Tanto para mí como para esos niños. Recientemente descubrí algo más que solo aumentó mi frustración. El mejor amigo de mi esposo me contó que mis suegros han estado esparciendo rumores sobre mí, diciendo que los tomé por sorpresa con la acción legal. Según ellos, solo estaban tratando de ayudar, y yo reaccioné de forma exagerada. Es muy molesto, porque eso está muy lejos de la verdad. Están tratando de hacerse pasar por víctimas, cuando lo único que he hecho es defenderme de sus exigencias ridículas. Es totalmente injusto. Aunque, a estas alturas, supongo que ya no debería sorprenderme. La parte positiva de todo esto ha sido el mejor amigo de mi esposo. Ha sido un apoyo increíble. No solo ha estado ahí emocionalmente, sino que además ha estado desmintiendo sus mentiras. Incluso mostró capturas de pantalla de las publicaciones antiguas de mi cuñada, esas que borró, donde lanzaba indirectas hacia mí y trataba de manipularme emocionalmente. Gracias a él, la gente está empezando a ver la verdad y a no creer la versión falsa de mis suegros. No puedo poner en palabras lo mucho que le agradezco por defenderme. Reconforta saber que no todos se tragaron su historia. Y que todavía tengo personas de mi lado. Emocionalmente, todo esto ha sido agotador. Miro a mi alrededor y veo recuerdos de mi esposo en cada rincón de la casa. Las reformas que hicimos juntos los fines de semana. Los muebles que elegimos con tanto cuidado. Las pequeñas decoraciones que reflejaban quiénes éramos. Esta casa era nuestro refugio, nuestro santuario. Y ahora, esos recuerdos hermosos se ven manchados por todo lo que su familia ha hecho. Es una mezcla de emociones muy difícil de procesar. Quiero concentrarme en el amor y la felicidad que compartimos. Pero la rabia y el dolor por su traición siguen colándose. Aún así, estoy haciendo todo lo posible por seguir adelante. He decidido que no voy a dejar que ellos arruinen esta casa para mí. Este es mi hogar. Y lo estoy recuperando poco a poco. He comenzado a reorganizar algunas habitaciones. Y hacer pequeños cambios para que el lugar vuelva a sentirse mío. Compré flores frescas para la sala. Y han alegrado el ambiente más de lo que esperaba. También puse cortinas nuevas en la cocina. Y cambiaron por completo el tono del lugar. Es algo pequeño, pero se siente como progreso. Cada paso, por más pequeño que sea, es una victoria. Es agridulce. Por un lado, es difícil cambiar cosas en un lugar que guarda tantos recuerdos de mi esposo. Pero por otro lado, me está ayudando a recuperar un poco de normalidad y control. En medio de tanto caos. Es como recuperar mi vida pedacito a pedacito. No es fácil. Y todavía tengo días difíciles. Pero estoy decidida a no dejar que las acciones de su familia opaquen la vida que construimos juntos. Me lo debo a mí misma. Y a él. Seguiré adelante, aunque sea un paso pequeño a la vez. Actualización 2. Las cosas tomaron un giro completamente inesperado. Y honestamente, todavía estoy tratando de procesarlo todo. Hace unos días, el esposo de mi cuñada se comunicó conmigo en privado. Decir que me tomó por sorpresa sería quedarme corta. Se disculpó una y otra vez por todo lo que ha pasado. Me dijo que no tenía idea de lo que su esposa y mis suegros estaban planeando hasta que ya era demasiado tarde y me confrontaron. Parecía genuinamente horrorizado por toda la situación. Aparentemente lo mantuvieron completamente al margen. Y cuando finalmente se enteró, se enfureció. Me dijo que hubo una discusión enorme entre él y mi cuñada por todo el asunto. Comentó que está realmente preocupado por cómo todo esto podría afectar a sus hijos. Especialmente el fideicomiso educativo que mi esposo creó para ellos. Me preguntó si había alguna forma de arreglar las cosas y reparar el daño. Pero le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Quiero decir, ¿cómo se empieza siquiera a desenredar algo tan complicado? No se trata solo de perdonar. Se trata de protegerme y de honrar lo que mi esposo hubiera querido. No puedo tomar una decisión apresurada. No con tanto en juego. Al mismo tiempo, empecé a escuchar cómo todo este drama está afectando al resto de la familia extendida de mi esposo. La noticia se esparció, y no les está yendo nada bien a sus padres.
3 de sus primos han cortado lazos con ellos después de enterarse de cómo me trataron. Me quedé en shock cuando me lo contaron. Los primos me contactaron directamente para decírmelo. Estaban indignados por las acciones de mis suegros. Y dijeron que no podían apoyar algo que describieron como pura avaricia y crueldad. También dijeron que les repugnaba que mis suegros estuvieran poniendo en riesgo el fondo educativo de los niños. Solo para intentar quitarme la casa. Por supuesto, no todos están tomando partido. Algunos familiares están intentando mantenerse neutrales. Y supongo que puedo entenderlo. Probablemente no quieran quedar atrapados en el medio. Pero todavía hay quienes creen en la versión distorsionada de mis suegros. Es frustrante. Pero no puedo controlar en qué elige creer la gente. Lo único que puedo hacer es mantenerme fiel a la verdad. Y dejar que los hechos hablen por sí mismos. Nunca quise que todo esto causara una ruptura familiar. Ya he perdido tanto. Y ahora parece que las consecuencias de esta situación se están extendiendo a todos. Pero al mismo tiempo, es difícil no sentir que mis suegros se buscaron esto. Tomaron sus decisiones una y otra vez. Y ahora están lidiando con las consecuencias. Es triste ver cómo todo se desmorona. Especialmente sabiendo cuánto valoraba a mi esposo a su familia. Pero al final del día, sus acciones fueron egoístas. Y este es el resultado de eso. Por ahora, estoy tratando de tomar las cosas con calma. No quiero apresurar ninguna decisión. Ni hacer algo de lo que pueda arrepentirme más adelante. Es una situación complicada. Y necesito protegerme mientras también pienso en lo que será mejor a futuro. Una cosa sí es segura. Todo este desastre me ha mostrado en quién puedo confiar realmente. Y quién está de mi lado. Y por eso estoy agradecida. Mientras tanto, mi abogado envió una respuesta contundente a las reclamaciones de mis suegros, dejando claro que sus argumentos eran completamente infundados. Y advirtiéndoles que cualquier otro intento de acoso resultaría en acciones legales. Desde que se envió esa carta, no he vuelto a escuchar de ellos. Y aunque el silencio ha sido un alivio, también es un recordatorio de lo tóxico que se ha vuelto todo. Tengo la esperanza de que finalmente hayan entendido el mensaje. Pero sigo siendo cautelosa. Ya cambié las cerraduras. Y la cámara del timbre me da más tranquilidad. Por primera vez en semanas. Puedo respirar un poco más fácil. Y eso se siente como una pequeña victoria. También empecé a ir a terapia. Y honestamente, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en todo esto. Hablar con alguien neutral me ha ayudado a procesar todo lo ocurrido. Mi terapeuta me recordó que está bien llorar no solo por mi esposo, sino también por la relación que pensé que tenía con su familia. Duele admitirlo. Pero en cierta forma siento que también los perdí a ellos. Especialmente a mi cuñada, con quien alguna vez tuve un buen vínculo. Aunque ahora han demostrado que nunca estuvieron realmente de mi lado. Esa pérdida también duele. Pero aceptarlo ha sido una parte importante de mi proceso de sanación. Aún así, no puedo quitarme de encima el peso de todo lo que ha pasado. La disculpa del esposo de mi cuñada me ha dejado con sentimientos encontrados. Por un lado, aprecio su honestidad. Y que esté dispuesto a enfrentar la situación. Está claro que quiere hacer lo correcto por sus hijos. Y no puedo culparlo por eso. Pero por otro lado, es difícil separarlo completamente del desastre causado por su esposa y mis suegros. ¿Debería considerar algún tipo de compromiso por el bien de los niños? ¿O eso solo abriría la puerta a más problemas en el futuro? No quiero castigar a los niños por lo que sus padres hicieron. Pero al mismo tiempo, necesito protegerme y cuidar mi paz mental. Es un equilibrio complicado. Y no estoy segura de cuál sea la decisión correcta. Con respecto a la ruptura familiar, me siento dividida. Parte de mí se siente culpable de que mis acciones, aunque justificadas, hayan contribuido al distanciamiento dentro de la familia. Pero otra parte de mí sabe que mis suegros son responsables de sus propias decisiones. Eligieron la codicia por encima de la decencia. Y ahora enfrentan las consecuencias. Estoy tratando de enfocarme en el apoyo que sí tengo de las personas que realmente se preocupan por mí. El mejor amigo de mi esposo. Sus primos comprensivos. E incluso desconocidos en línea que me han mostrado empatía. Todos ellos me han recordado que no estoy sola en esto. Es reconfortante saber que hay personas que ven la situación tal como es. Y que me apoyan. Al final del día, solo intento avanzar paso a paso. Este proceso ha sido abrumador.
y aún hay muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora, me estoy enfocando en encontrar fuerza en las pequeñas victorias. Y en aferrarme a la esperanza de que vendrán días mejores. Sé que tomará tiempo sanar y aclarar todo. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo por seguir adelante. Sin importar qué tan lento o difícil sea. Actualización 3. Después de mucha reflexión, por fin tomé una decisión sobre cómo quiero seguir adelante. Y siento que es la correcta para mí. Con la ayuda de ustedes y de las pocas personas en mi vida en las que confío, he dado un gran paso hacia la sanación. Pero lo estoy haciendo en mis propios términos. Le envié un correo a mis suegros y a mi cuñada, dejando todo muy claro. Les dije que estoy dispuesta a mantener una relación con los niños a través de su padre. Y que el fideicomiso educativo que mi esposo creó para ellos seguirá vigente. Siempre y cuando respeten mis límites. Y dejen de intentar reclamar mi casa u otros bienes. El esposo de mi cuñada respondió de manera positiva, lo cual fue un alivio. Me agradeció por mi disposición a mantener el fondo para los niños. Y me aseguró que se encargaría de que se respetaran los límites. Sin embargo, la respuesta de mis suegros fue mucho más fría. Me enviaron un breve correo diciendo que necesitaban tiempo para procesarlo todo. Honestamente, eso está bien para mí. He comprendido que no tengo que apresurar decisiones. Ni intentar forzar relaciones que no son sanas. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que establecer límites no es egoísta. En realidad, es necesario para mi bienestar. El mejor amigo de mi esposo y su esposa han sido una fuente increíble de apoyo durante todo esto. Vienen a cenar una vez por semana. Y es reconfortante poder compartir historias y recuerdos de mi esposo. Con personas que lo amaban tanto como yo. Su compañía ha significado el mundo para mí. Especialmente en esos momentos en los que siento que estoy cargando todo sola. También han sido muy proactivos en ofrecer su ayuda por si mis suegros intentan algo otra vez. Aunque tengo la esperanza de que eso ya no ocurra. Su amistad ha sido un salvavidas. Recordándome que no estoy sola en esto. Desde el punto de vista legal, también he tomado medidas adicionales para protegerme. Mi abogado me ayudó a actualizar mi propio testamento. Y asegurar que todos mis documentos importantes estén en orden. No es algo que pensar estar haciendo a esta altura de mi vida. Pero me da tranquilidad. También aseguré de documentar todo lo que ha pasado. Por si alguna vez llego a necesitarlo en el futuro. Por ahora, las cosas han estado tranquilas. Mis suegros no han intentado contactarme de nuevo. Y tengo la esperanza de que finalmente hayan entendido que no tienen ningún caso. Quiero aprovechar para agradecerles a todos los que me han apoyado durante toda esta experiencia. Su ánimo, sus consejos y su amabilidad han significado más de lo que puedo expresar con palabras. Este camino ha sido increíblemente difícil. Y en ocasiones se ha sentido como una batalla cuesta arriba. Pero saber que hay personas que genuinamente se preocupan por mí. Me ha dado fuerzas cuando más lo necesitaba. A veces, la familia no es solo la sangre. La familia también son las personas que se quedan a tu lado cuando todo se desmorona. Y estoy profundamente agradecida por quienes han estado ahí por mí en todo esto. Mantuve a mis padres por años, pero me llamaron codiciosa. Normalmente leo este tipo de historias moviendo la cabeza y pensando que las familias pueden ser realmente crueles, pero ahora yo estoy en una situación tan absurda y frustrante que necesito desahogarme. Tengo 30 años, soy dueña de una pequeña casa y también de un dúplex que compré hace algunos años y que rento. No es nada glamuroso. No estoy nadando en dinero, pero trabajé muchísimo en mis 20s para lograr un poco de estabilidad. Me salté las vacaciones, comía ramen, trabajaba en 2 empleos, ahorraba y ponía cada dólar extra en bienes raíces porque quería tener seguridad. Y entonces mis padres entraron en escena. Ellos tienen poco más de 60 años y ya están jubilados. No es que hayan sido irresponsables con el dinero, pero tampoco se planificaron bien. Siempre vivieron el momento, hacían viajes, compraban autos nuevos cada pocos años y comían fuera todo el tiempo. Cuando yo era niña, me decían una y otra vez que el dinero va y viene, y que yo era demasiado tensa por ahorrar cada centavo. Bueno, el dinero fue y vino. Ahora ya se fue. Cuando se prepararon para jubilarse el año pasado, se asustaron por los precios tan altos de los alquileres. Querían algo más barato y cómodo, así que hice lo que pensé que era generoso. Les ofrecí vivir en mi dúplex a un 80% por debajo del precio del mercado. Un apartamento de 2 habitaciones en esta zona cuesta alrededor de $1,600 al mes. Yo se los ofrecí por $350.
Básicamente estaba subsidiando su jubilación. Podría haber cobrado el precio completo y quedarme con el dinero, pero me dije, son mis padres, ellos me criaron, puedo ayudarlos. Se mudaron y parecían agradecidos, por unos 5 minutos. Tengo un hermano. Mi hermano mayor, Jake. Jake es completamente diferente a mí. Tiene 35 años, nunca ha tenido un trabajo estable, ha vivido saltando de sofá en sofá durante años, y gasta el dinero como si fuera infinito. Es de esos tipos con planes grandiosos todo el tiempo, criptomonedas, ideas de startups, proyectos secundarios que nunca despegan. A pesar de todo eso, mis padres lo idolatran. Le inventan excusas, lo rescatan de sus líos y hacen lo que sea por él cada vez que mete la pata. He perdido la cuenta de cuántas veces los he escuchado decir lo creativo o libre que es, mientras que yo soy, la seria, la que solo piensa en el dinero. Adivina quién nunca pide rescates pero de alguna forma siempre termina dándolos, yo. Adivina a quién llaman cada vez que Jake necesita un empujón para volver a levantarse, también a mí. Avancemos hasta el fin de semana pasado. Mis padres organizaron una pequeña fiesta de jubilación en su nuevo y acogedor lugar, mi dúplex, e invitaron a la familia, a los vecinos y a algunos excompañeros de trabajo. Fui, llevé un regalo y estaba lista para sonreír ante los típicos comentarios sobre mi trabajo y mis inversiones. Lo que no esperaba era ser humillada públicamente por mis propios padres en su propia fiesta. Empezó de forma sutil. Mi papá hizo una broma sobre mí, diciendo que era la hija, obsesionada con el dinero, que siempre andaba contando los centavos. La gente se rió, y yo lo dejé pasar. Luego mi mamá agregó que esperaba que no les cobrara intereses en la renta. Todos se rieron otra vez. Pero la conversación cambió y empezó a ponerse seria. Comenzaron a compararme con Jake. Mi mamá dijo que, al menos Jake tiene corazón y no se preocupa tanto por el dinero como tú. Mi papá añadió, Jake puede no tener mucho, pero es generoso de espíritu, a diferencia de ti, que siempre eres tan calculadora. Incluso le contaron a los demás, delante de mí, que yo, andaba presumiendo, de haberles hecho un descuento en la renta, y que ellos no querían caridad, sino vivir con dignidad. Cabe aclarar, ellos me rogaron ayuda. Yo nunca presumí nada. Solo le expliqué a mi tía cómo podían jubilarse cuando ella preguntó. Fue humillante. Me quedé parada, en shock, mientras ellos me pintaban como una especie de caricatura avara que solo se preocupa por acumular dinero, cuando soy precisamente la razón por la que pueden vivir cómodamente. Después de unos tragos, mi mamá dijo abiertamente que le preocupaba que yo me convirtiera en una de esas personas ricas y solitarias sin familia, porque siempre pongo el dinero por encima de las relaciones. Luego señaló a Jake, que estaba borracho, tirado en el sofá, fanfarroneando sobre una nueva idea de negocio, y dijo, al menos él siempre tendrá gente a su alrededor. Perdí la paciencia. Les dije, delante de todos, que ya estaba harta de ser la villana desagradecida y, obsesionada con el dinero, en su historia familiar. Les recordé que les estaba cobrando un 80% menos del precio de mercado, que estaba renunciando a miles de dólares al mes para apoyar su jubilación, y que tenían el descaro de burlarse de mí por eso. El cuarto quedó en silencio. Mis padres se veían impactados, pero en lugar de disculparse, mi papá dijo: esto solo demuestra que de verdad lo único que te importa es el dinero. Tomé mis cosas y me fui. Desde entonces no he parado de pensar en todo eso, y me di cuenta de algo. Si me van a llamar obsesionada con el dinero, sin importar lo que haga, tal vez ya es hora de aceptar esa etiqueta. Anoche redacté un nuevo contrato de renta, con un aviso que entra en vigor en 60 días. Podrán elegir, pagar el precio de mercado, $1,600 al mes, o mudarse. Ya tengo 3 personas en lista de espera para esa unidad, así que no me preocupa encontrar nuevos inquilinos. Suena duro, pero también justo. Intenté ser generosa, y ellos lo retorcieron hasta convertirlo en un insulto. Me compararon con mi hermano irresponsable en su fiesta de jubilación. Se burlaron de mí frente a todos. Así que bien, si soy la hija, obsesionada con el dinero, voy a hacerlo de verdad. Que enfrenten las consecuencias. Aún no se los he dicho, pero lo haré. Sé que va a explotar. Actualización 1. Lo hice. Les conté a mis padres sobre el nuevo contrato de renta y salió tan mal como me imaginé. No quería sorprenderlos con una notificación oficial sin antes avisarles. Por más herida y enojada que me sienta, siguen siendo mis padres, así que no quería parecer vengativa, aunque sé que mucha gente diría que debía hacerlo. Así que los llamé. Les expliqué que, después de lo que pasó en su fiesta de jubilación, tenía que reevaluar las cosas.
Les dije directamente que les había estado dando una renta muy por debajo del precio real por pura amabilidad, no por obligación. Pero después de que se burlaran de mí y me insultaran por hacerlo, no puedo seguir subsidiando su jubilación. Les aclaré que podían quedarse, pero que el alquiler subiría al precio de mercado en 60 días. Silencio. Y luego mi papá se echó a reír. En serio, se rió y dijo: ¿Estás bromeando, verdad? Le respondí que no estaba bromeando. Ahí fue cuando mi mamá intervino, furiosa. Me llamó cruel, egoísta e ingrata. Dijo que ellos me criaron, me dieron todo, y que así es como les pago. Volvió a llamarme, obsesionada con el dinero, como si quisiera reforzar justo lo que me llevó a tomar esta decisión en primer lugar. Le dije que estaba harta de que me etiquetaran como la villana, cuando literalmente estoy gastando miles de dólares al año para que vivan cómodamente. Si creen que soy una persona codiciosa, está bien, entonces que así sea. O pagan el precio de mercado, o se mudan. La llamada terminó con mi mamá llorando y mi papá diciendo: No puedo creer que nos hagas esto, después de todo. No pasó mucho tiempo antes de que el resto de la familia se enterara. Mi tía me llamó al día siguiente diciendo que había escuchado de mi mamá que estaba desalojándolos. No es cierto. Les di 60 días y la opción de quedarse, solo que ya no a un precio ridículamente bajo. Mi tía dijo que entendía por qué estaba molesta, pero me rogó que reconsiderara porque la familia va primero. Mi prima me mandó un mensaje que decía algo como: «Wow, eso fue salvaje, pero también, bien por ti». Jake, mi hermano parásito, me mandó un texto larguísimo que honestamente me dio risa. Me llamó traidora, me acusó de aprovecharme del sufrimiento de mis padres y de querer lucrar con el dolor de mi propia familia. Y terminó el mensaje con: «Pero si necesitas a alguien que se haga cargo de su renta cuando se muden, yo encantado de hacerlo». Ni siquiera respondí. La idea de Jake pagando $1,600 al mes es ridícula. Ese hombre no mantiene ni $16 en su cuenta la mayoría de los días. 2 días después de la llamada, mis padres aparecieron sin avisar en mi casa. Casi no les abrí la puerta, pero decidí enfrentarlos. Mi mamá entró primero, con los ojos rojos y temblando de la rabia. Me dijo que no podía creer que los humillara así, después de todo lo que habían hecho por mí. Dijo que se merecían una jubilación tranquila y que yo se las estaba quitando. Le respondí con calma que no les estaba quitando nada, que simplemente les estaba ofreciendo lo mismo que le ofrezco a cualquier desconocido, un trato justo. Mi papá intentó sonar más razonable. Dijo que no querían caridad, sino respeto. Le dije que el respeto va en ambas direcciones. Yo los respeté al ofrecerles una casa 80% más barata que el mercado, y ellos me faltaron al respeto burlándose de mí frente a todos y llamándome obsesionada con el dinero. Así que ahora estamos volviendo a un punto neutral. No les gustó mi respuesta. Mi mamá me acusó de jugar a ser Dios con sus vidas. Mi papá dijo: Jake nunca nos haría esto. Me reí y le contesté: Jake no podría hacer esto por ustedes, aunque quisiera. Eso fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá gritó que yo era una desalmada, y que si quería comportarme como una casera en lugar de una hija, entonces me tratarían como tal. Se fueron dando portazos. Desde entonces, silencio total. Mi tía sigue insistiendo para que cambie de opinión. Jake intenta provocar drama, pero ya silencié sus mensajes. Mis padres no han vuelto a llamar, lo cual, para ser honesta, me resulta un alivio. Económicamente estoy bien de cualquier modo. Si se van, puedo alquilar el lugar en una semana sin problema. Si se quedan, al menos estaré cobrando el precio justo, en lugar de prácticamente regalarles la vivienda. La única pérdida real aquí es la relación, pero sinceramente, ya llevaba años deteriorándose. Lo que más duele no es el dinero. Es darme cuenta de que mis padres no me ven por quien soy. No ven los años que trabajé, los sacrificios, ni la estabilidad que construí. Ni siquiera reconocen la amabilidad que les mostré. Solo me ven como la hija fría y calculadora que se preocupa más por los dólares que por la familia. Pero tal vez eso sea porque, para ellos, familia, significa sacrificio incondicional. Que yo dé hasta quedarme vacía, mientras Jake solo toma y toma, y aún así lo alaban por hacerlo. Estoy harta de esa versión de familia. No voy a fingir que esto no me duele, porque sí duele. Son mis padres. Quería ayudarlos. Pero ayudar sin gratitud no es ayuda, es explotación. Y he decidido que no voy a dejar que me exploten más, aunque eso me convierta en la villana a sus ojos. Así están las cosas ahora, 60 días en el reloj.
O pagan, o se mudan. Actualización 2. Pensé que al darles a mis padres 60 días, las cosas se calmarían. Que pensarían con cabeza fría, aceptarían la nueva renta o empezarían a buscar otro lugar. Ese habría sido el resultado razonable. Pero si algo he aprendido en estas 2 últimas semanas es que mis padres no están interesados en ser razonables. Ellos quieren ganar. Y por ganar, me refiero a hacerme ceder. Todo empezó con una carta. No era un aviso legal ni venía de un abogado. Solo una carta. Mi mamá la escribió a mano, con su típica letra redondeada, y la dejó en mi buzón. Eran 4 páginas enteras, básicamente una bomba de culpa envuelta en nostalgia. Escribió sobre cómo me cuidaba cuando estaba enferma, cómo se desvelaba cosiendo disfraces para mí, y cómo se privaba de cosas para que yo tuviera lo que necesitaba. Hablaba de que la familia se trata de sacrificio y amor, no de transacciones. Luego cambió el tono. Dijo que me estaba convirtiendo en una extraña fría, que ahora veía a mis padres como simples inquilinos. Aseguró que, si seguía adelante con esto, me arrepentiría en mi lecho de muerte, porque ningún dinero podría reemplazar a unos padres que me aman. Al final, subrayó una frase. No nos vamos a ir. Voy a ser sincera, la carta me afectó por un momento. Me quedé sentada leyéndola una y otra vez, sintiendo esa vieja punzada de culpa. Pero luego recordé la fiesta de jubilación, las risas a mi costa, y la manera en que minimizaron todo lo que ya había hecho por ellos. Me di cuenta de que la carta no era amor. Era manipulación. Pocos días después, mi teléfono empezó a explotar. Parientes con los que no hablaba en años comenzaron a llamarme. Mi tío me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba echando a mis padres a la calle. Mi prima me escribió por Instagram preguntando cómo podía hacerle eso a la dulce tía y el querido tío. Resulta que mi mamá había estado llamando a toda la familia, contando su versión de la historia, que yo los estaba desalojando porque soy una avariciosa que quiere aprovecharse de la renta alta del mercado. Convenientemente, omitió la parte donde han estado pagando $350 por un lugar que vale $1,600, o la parte donde me ridiculizaron frente a todos. Cuando intenté aclarar los hechos, la mayoría no quiso escuchar. Ya habían tomado partido. La lealtad de sangre pesa más, y un par de padres contando una historia triste puede más que la verdad. La única excepción fue mi prima, la misma que antes me dijo que fuera firme. Me escribió. No dejes que te manipulen. Todos saben que Jake lleva años aprovechándose de ellos, pero nunca lo admitirán. Tú solo eres el chivo expiatorio. Ese mensaje me ayudó más de lo que ella imagina. Por supuesto, Jake no pudo quedarse fuera. Me llamó una noche, medio borracho por el sonido de su voz, balbuceando que yo estaba destruyendo a la familia. Dijo que estaba celosa de él porque mis padres realmente lo querían, y que por eso los estaba castigando. Le pregunté directamente. ¿Estás dispuesto a pagar la renta al precio real? Silencio. Luego dijo. Ese no es el punto. Le respondí. Sí, ese es exactamente el punto. Si te importa tanto, encárgate tú. Llévalos contigo. Paga la diferencia. Colgó. Y esa fue la última vez que hablé con él directamente, aunque estoy segura de que ha seguido echando leña al fuego por detrás. Una semana después de la carta, recibí un sobre por correo. Se me cayó el alma a los pies cuando vi que era de un bufete de abogados. Por un segundo pensé que de verdad habían contratado a un abogado para pelearme. Lo abrí. No era de un abogado. Era una impresión sacada de una página web gratuita de asesoría legal, con notas escritas por mi papá al margen sobre cómo no podía simplemente echarlos. Primero que nada, no lo hice. Les di 60 días de aviso, más de lo que exige la ley aquí. Y segundo, ni siquiera son inquilinos en el sentido tradicional. Son mi familia, a quienes les di un trato de favor. Pero el simple hecho de que estuvieran buscando armas legales, me mostró hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para pelear. El punto más bajo fue cuando aparecieron en mi dúplex mientras yo hacía mantenimiento en la otra unidad. No les había dicho que estaría ahí, así que no sé si fue coincidencia o si me estaban vigilando. Me acorralaron en la entrada. Mi mamá empezó otra vez con su discurso de culpa, diciéndome que era una desalmada, que estaba destruyendo a la familia, y que estaba dejando que el dinero envenenara mi alma. Me preguntó cómo podía dormir por las noches sabiendo que les estaba robando su dignidad. Mi papá no gritó, pero me miró con una frialdad que dolía más que cualquier palabra. Me dijo: no eres la hija que pensé que eras. Algo dentro de mí se rompió.
Les dije que me había partido el lomo por ellos y que lo único que había recibido eran insultos. Les recordé que $350 de renta era menos de lo que paga un estudiante por un armario en esta ciudad, y aún así me llamaron codiciosa. Les dije que si no les gustaban las nuevas condiciones, eran libres de irse, pero que no iban a intimidarme para que cambiara de opinión. Les dije: no soy su tapete. Ya no. El rostro de mi madre se descompuso, como si le hubiera dado una bofetada. Murmuró algo sobre que estaba perdida y salió hecha una furia. Mi papá solo negó con la cabeza y la siguió. El reloj sigue corriendo. Les quedan menos de 6 semanas antes de que la renta suba oficialmente. No han dicho si se quedarán o se irán, pero por su comportamiento, sospecho que están esperando que me ablande al final. No lo haré. Ya hablé con una empresa de administración de propiedades, por si necesito formalizar el proceso. Me dijeron que estoy 100% dentro de mis derechos. Eso me dio un gran alivio, porque aunque intento mantenerme firme, una parte de mí tenía miedo de que encontraran algún vacío legal para atraparme. No voy a endulzarlo, esto apesta. Son mis padres. Yo quería ayudarlos. No quería que esto terminara en una guerra. Pero la forma en que han manejado todo, la manipulación, la campaña de desprestigio, las amenazas, me ha hecho verlos con otros ojos. Ya no me ven como su hija. Me ven como un recurso. Un monedero con patas. Con condiciones incluidas. Y cuando dejé de jugar su juego, de pronto me convertí en la villana. Duele, muchísimo. Pero también es esclarecedor. Siento que, por primera vez, dejé de vivir bajo la sombra del hijo dorado, Jake, y de sus eternos privilegios. Por fin me estoy defendiendo, como debía hacerlo hace años. No sé cómo terminará todo esto. Tal vez logren reunir el dinero y se queden. Tal vez se muden con Jake, que Dios los ayude. Tal vez encuentren otro lugar barato y me corten de su vida para siempre. Solo sé que no voy a retroceder. Si creen que soy obsesionada con el dinero, pues bien. Prefiero ser obsesionada con el dinero y tener autoestima, que ser generosa y que me traten como basura. Por primera vez en todo este desastre, siento que soy yo quien traza los límites, y eso se siente malditamente bien. Actualización 3. Cuando le di a mis padres los 60 días, pensé que harían una de dos cosas: resolverlo en silencio o, tal vez, solo tal vez, aceptar la nueva renta y seguir adelante con una relación tensa pero manejable. Lo que realmente pasó fue que hicieron todo lo contrario: se aferraron, escalaron cada situación y lograron arrastrar a Jake al desastre de la peor forma posible. Los 60 días ya se cumplieron, y así están las cosas. Aproximadamente al cumplir un mes, Jake volvió a aparecer en escena. Mis padres me anunciaron, con una sonrisa triunfal, que Jake tenía un plan para salvarlos. Por supuesto, no me invitaron a escucharlo. Solo dejaron caer indirectas, como si él fuera a llegar cabalgando para demostrar cómo se comporta un verdadero hijo. No me importó lo suficiente como para preguntar, pero luego Jake me llamó. Me dijo que iba a mudarse con ellos. No a pagar su renta, a mudarse. Su brillante idea era que, si compartía el espacio con mis padres, podrían seguir pagando los mismos $350, porque, técnicamente, el contrato cambiaría al haber otro ocupante. Actuaba como si hubiera encontrado un agujero mágico en el sistema. Le respondí, sin rodeos. Mudarte no cambia la renta. Si acaso, me hace menos propensa a dejar que se queden, porque ahora tendría a 3 personas viviendo gratis en vez de 2. Entonces intentó el clásico chantaje emocional. He tenido mala suerte, esta es la familia, mamá y papá me necesitan, deja de ser tan egoísta. Le pregunté de nuevo. ¿Vas a pagar la renta completa? Silencio. Y luego explotó. Supongo que solo quieres verlos en la calle. Esa fue nuestra última conversación real. Después, mi mamá decidió organizar una especie de intervención. Me invitó a cenar bajo el pretexto de que sería una reunión familiar. No quería ir, pero la curiosidad, y quizá una pequeña esperanza, me hicieron aceptar. Apenas entré, lo entendí todo. Ahí estaban, mis padres, Jake, y hasta 2 de mis tías, sentados alrededor de la mesa con una expresión de superioridad moral. No era una cena. Era una emboscada. Mi mamá abrió diciendo: Nos preocupas. El dinero te ha endurecido. Jake intervino. Ya ni siquiera eres divertida. Una de mis tías empezó a hablar sobre los valores familiares y cómo debemos cuidar a nuestros padres, sin importar el costo.
La otra agregó que hay gente que daría cualquier cosa por tener a sus padres vivos, y que yo debería sentirme agradecida. Los escuché en silencio hasta que mi papá dijo: tienes que pedirnos disculpas. Esa palabra, disculpas, me encendió algo por dentro. Ahí me di cuenta de que no habían venido a entenderme ni a negociar. Solo querían quebrarme. Me levanté y dije: no les debo una disculpa. No les debo nada, aparte del respeto que ya les di cuando los dejé vivir en mi propiedad por casi nada. Eso ya se acabó. Y me fui. Mi mamá me siguió hasta la entrada, gritando: si haces esto, estás muerta para mí. Ni siquiera volteé a verla. A unos 10 días de que se venciera el plazo, las cosas se pusieron feas. Fui a la propiedad a dejar unos papeles y encontré a Jake sentado en el porche, fumando. Me miró con una sonrisa burlona y dijo: no te va a gustar lo que hay adentro. Entré, y casi no lo creí. Habían subarrendado parte de la sala a un amigo de Jake. Había un colchón inflable, ropa tirada por todas partes, latas vacías de cerveza, un desastre total. Ni siquiera me preguntaron. Solo lo metieron a vivir ahí. Perdí la paciencia. Les dije que eso violaba cualquier acuerdo que hubiéramos tenido, y que si pensaban que podían quedarse ocupando el lugar como ocupas, estaban muy equivocados. Ahí fue cuando mi papá estalló. Gritó: eres una desalmada. Siempre lo has sido. Todo lo que haces gira en torno al dinero. Te crees mejor que nosotros solo porque tuviste suerte con esa casa. Suerte. Esa palabra casi me rompe. Trabajé 2 empleos para ahorrar el pago inicial. Me salté vacaciones, comidas, viví en departamentos horribles mientras Jake se la pasaba de fiesta. ¿Y ahora resulta que fue suerte? Les dije que iba a presentar los papeles de desalojo formal. Mi mamá se echó a llorar como si le hubiera disparado. Jake se rió en mi cara. Y el amigo del colchón se quedó mirando, como si estuviera viendo un programa de televisión gratis. Salí temblando de rabia. Llamé al administrador de propiedades con el que ya había hablado antes y le conté todo. Redactaron el aviso de desalojo, y en menos de 48 horas, mis padres fueron notificados oficialmente. Mi mamá empezó a llamarme sin parar, dejándome mensajes de voz que alternaban entre llantos y gritos. Decía cosas como: te vas a arrepentir cuando ya no estemos, y no vas a poder vivir contigo misma. Dejé de escucharlos después del tercero. Mi papá solo mandó un mensaje: te vas a arrepentir. No le respondí. La noticia se propagó por toda la familia. De pronto yo era la peor persona del mundo. Primos, tíos, parientes lejanos, todos opinando que estaba destruyendo a la familia. Un pariente incluso publicó un texto larguísimo en Facebook sobre los hijos de hoy que abandonan a sus padres, claramente refiriéndose a mí. No me mencionó por nombre, pero todos sabían. No respondí. Ni en Facebook, ni por teléfono, ni en ningún lado. Los dejé hablar, porque en el fondo sé la verdad. Cualquiera que realmente quiera saber los hechos no estaría de su lado. Algunos pocos no lo estuvieron. Mi prima, la misma de antes, volvió a escribirme diciendo que admiraba mi firmeza. Una compañera de trabajo que conocía parte del problema me dijo que estaba haciendo lo correcto. Esos pequeños recordatorios me mantuvieron en pie. Los 60 días se cumplieron la semana pasada. Y no se fueron pacíficamente. Aguantaron hasta el último momento posible. Ese día, el administrador y yo llegamos preparados para cambiar las cerraduras si era necesario. El lugar estaba hecho un desastre. No destruido, pero sucio. Contenedores de comida, muebles rayados, manchas en la alfombra. Y, por supuesto, Jake y su amigo habían desaparecido. Mis padres estaban en medio del desorden, con cara de mártires. Mi mamá empezó a llorar en cuanto me vio y dijo: esta es la última vez que nos verás. Mi papá solo me miró con una expresión que podría haber quemado paredes. No reaccioné. Les dije con calma que su tiempo había terminado, que si no se iban, llamaría a la policía. Se fueron lentamente, haciendo un espectáculo, cargando cajas como si fueran víctimas de una gran injusticia. Mi mamá sollozaba todo el camino. Yo no derramé ni una lágrima. La propiedad volvió a ser mía. Habrá que gastar unos cientos de dólares en limpieza y reparaciones, pero nada grave. Ya tengo nuevos inquilinos listos para mudarse la próxima semana, pagando precio completo. ¿Mis padres? Terminaron viviendo con Jake, por supuesto.
Escuché que están los tres amontonados en su diminuto apartamento de una habitación, discutiendo todo el tiempo. Sinceramente, ya no me importa. La campaña de desprestigio sigue, aunque se está apagando. Algunos familiares me bloquearon, y por lo que sé, mi mamá le cuenta a todos que la eché a la calle. Pero ya dejé de revisar. No les debo mi atención. Por raro que suene, me siento más liviana. Pasé años intentando ganarme su aprobación solo para ser menospreciada, burlada y comparada con Jake. Y ahora, por primera vez, puse un límite. Dije no, y no cedí. ¿Siento culpa a veces? Sí. Esa vocecita de la niña que solo quería el amor de sus padres todavía está ahí. Pero más que culpa, siento libertad. Si quieren verme como la hija, obsesionada con el dinero, bien. Si la familia quiere pintarme como la villana, también bien. Yo sé la verdad. Les di más de lo que la mayoría de los hijos podría dar. Y ellos me escupieron en la cara. Ahora terminé. No sé qué pasará con mis padres a largo plazo. Tal vez algún día vuelvan. Tal vez me corten para siempre. Tal vez Jake finalmente tenga que madurar ahora que está atrapado con ellos. Solo sé que no voy a retroceder. Este límite es permanente. Actualización 4. Ha pasado mes y medio desde que mis padres finalmente se fueron, y creo que puedo decir con seguridad que el polvo ya se asentó. El dúplex ya está limpio, reparado y alquilado a nuevos inquilinos que pagan el precio completo del mercado. Son jóvenes profesionales, educados y mucho más considerados en 2 semanas de lo que mis padres fueron en 2 años. Cada vez que el alquiler entra a mi cuenta, siento una ola de alivio. No de codicia. No de culpa. Solo alivio. Alivio de que el lugar por fin funcione como debería. Mientras tanto, mis padres siguen viviendo con Jake. Por lo poco que he escuchado, las cosas van tan mal como cualquiera esperaría. 3 adultos en un apartamento de una habitación, con el estilo de vida lleno de cerveza de Jake. Sí, eso jamás iba a ser pacífico. Las discusiones son constantes. La campaña de desprestigio familiar perdió fuerza. Creo que la gente se cansó de escuchar la misma historia repetida, especialmente porque mi mamá la modificaba cada vez que la contaba. Al principio, supuestamente los había echado a la calle. Después, que vendí la casa a sus espaldas. Y más tarde, que los había arrojado a la pobreza mientras yo me hacía rica. La gente empieza a notar las contradicciones. Con el tiempo, algunos parientes incluso me admitieron, en voz baja, que no sabían toda la historia real. No necesito sus disculpas, pero agradezco la honestidad. En cuanto a mí, encontré una especie de paz silenciosa que no sabía que me hacía falta. Mi teléfono ya no explota con mensajes manipuladores. Nadie me embosca en cenas familiares ni me arrincona en las entradas de las casas. Me acuesto por las noches sabiendo que los límites que puse se están cumpliendo. El mayor cambio ha sido en cómo me veo a mí misma. Durante años pensé que tenía que seguir demostrándole a mis padres mi valor, que debía convencerlos de que no era esa hija egoísta y obsesionada con el dinero que comparaban con Jake. Ahora, simplemente ya no me importa. Pueden quedarse con sus etiquetas. Yo sé lo que hice y sé lo que no volveré a permitir. He pensado mucho en lo que realmente significa familia. Y para mí, ahora, familia no es solo la sangre. Familia es la gente que te respeta, que está ahí sin condiciones, que no te castiga por decir no. Eso no son mis padres. Y estoy en paz con eso. No voy a fingir que no duele. Perder la idea de unos padres amorosos y comprensivos duele. Pero perder la manipulación constante, eso se siente como un alivio largamente esperado. Así que sí, me llamaron obsesionada con el dinero. Y decidí demostrarles que tenían razón, pero de la mejor manera posible. Valorándome a mí misma, valorando mi propiedad y mis límites. ¿Y saben qué? Nunca me he sentido más rica.